ver en este capítulo 2. Nosotros empezamos en este capítulo 2 a trabajar con las medidas descriptivas. O sea, hasta ahora recopilamos datos, hicimos tablas, hicimos gráficos. Lo que vamos a hacer ahora es calcular medidas. Vamos a aprender que nuestras medidas o el análisis de los datos que podemos hacer requiere del cálculo de medidas. Muchas medidas puedo calcular. Voy a clasificarla en 3 grandes grupos. Medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma. Las medidas de posición tienen que ver con dónde va a estar ubicada alguna medida en particular que vamos a considerar de tendencia central o no del conjunto de datos, ¿sí? Ya vamos a ver, después les voy a mencionar cuáles son las más comunes, van a ver que muchas de esas ustedes ya las conocen. Luego tenemos unas medidas de dispersión que tiene que ver con los datos propiamente dicho en cuanto se alejan de estas medidas de posición o de tendencia central. Y luego vamos a ver la forma que tiene el conjunto de datos, que algo también ya dijimos cuando mirábamos la simetría en el caso del histograma o del polígono de frecuencia, ¿sí? Acá también vamos a mirar esas cuestiones y vamos a ver que lo puedo cuantificar, no solamente mirar en el gráfico, sino que puedo también calcular algunas medidas. Por ejemplo, en este tipo de gráficos, la diferencia del gráfico de la izquierda es que uno de los polígonos de frecuencia, el B, está desplazado más hacia la derecha que el A, con lo cual difieren, aunque las formas sean iguales, difieren en la posición, o sea, van a tener medidas de posición diferentes, por lo cual una está más desplazada hacia la derecha respecto de la otra. En cambio, en el gráfico que tienen a la derecha, ven que hay una que tiene más puntiagudez y la otra que es un poco más chata. En este caso, la B, podríamos decir que tiene mayor concentración de los datos alrededor de lo que está en el centro respecto de la A. La A está más chata, tiene mayor dispersión, tiene mayor cantidad de datos hacia los costados. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van escuchando? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver las principales medidas de posición, las de tendencia central y las de tendencia no central. O sea, la media aritmética que aparece ahí es lo que ustedes ya conocen como un promedio. ¿Qué es lo que hacen al calcular un promedio? Es buscar un valor que está representando al conjunto de datos y este valor que lo está representando es un valor central. O sea, si yo me saco en 3 de mis parciales un 4, un 5 y un 6, digo que en promedio me saqué un 5. ¿Sí? Y lo único que hice fue sumar esas notas, dividirlas en 3 y decir, este es el promedio. Esa es la media aritmética que nosotros vamos a trabajar. Un segundito. Bien. Bien, sigo acá. Esperemos que no entre más nadie. Bien, luego vamos a tener otra medida que se va a llamar la mediana, que ya les voy a contar, tiene algunas características. Profe, sí. Espere porque presentaron otra pantalla y si lo de usted, póngalo de vuelta. ¿No se comparte mi pantalla? No. A ver. Yo la tengo compartida mi pantalla. A ver, vamos acá de nuevo. De nuevo. Ustedes tienen en el PowerPoint, lo tienen en el aula, ¿sí? Yo diría que ustedes no la busquen, traten de mirarme a mí, ¿sí? Como quien atiende en clase, para que no tengamos estos problemas de que la pantalla se vaya, digamos, ¿de acuerdo? A lo mejor existe alguna manera para que esto no pase, pero por las dudas, ustedes miren lo que yo les voy a contar, que va a ser una síntesis, al menos un ratito, y después en tal caso vemos preguntas y demás, ¿sí? Bien.
Decíamos entonces, vuelvo acá, también puedo tener medidas que son de tendencia no central. Eso quiere decir que no me está interesando el valor del medio o el valor central del conjunto de datos, sino que tal vez son valores que están ubicados en otros lugares. Y estos reciben el nombre de cuartiles, deciles. ¿Sí? ¿Me preguntaron algo? Deciles, percentiles, cuartiles, son otras medidas que podemos encontrar del conjunto de datos. Traten de silenciar sus micrófonos, excepto que me quieran decir algo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, les cuento que la media aritmética o el promedio que ustedes conocen será la suma de todos los valores que hemos observado dividido la cantidad de datos. Y acá vamos a recordar la definición de parámetro y estadístico, que más adelante ese estadístico también se puede llamar estimador. Si yo estoy trabajando con una población y tengo el valor de una variable que tiene que ser numérica, sumo esos valores, lo divido por el tamaño de la población, encuentro el promedio o la media aritmética poblacional que se va a simbolizar con una letra griega, que es como una U, y que se llama mu. Mientras que si tengo una muestra, el mismo procedimiento, nada más que dividido por el tamaño de la muestra, me constituye un estadístico. Repito, más adelante vamos a entender mejor por qué se le puede llamar también estimador, y ese estadístico me va a permitir a mí también caracterizar el conjunto de datos, pero la diferencia fundamental entre el parámetro y el estadístico se debe a que el parámetro es fijo, es constante, es único, mientras que el estadístico es variable. Porque yo selecciono una muestra y calculo un promedio, pero puedo seleccionar otra muestra y calculo otro, y entonces hace que esta X barra, como se le suele llamar a la media aritmética en una muestra, pase a ser una variable, ¿sí? Y el ejemplo más sencillo podría ser esto. Tenemos cantidad de días de licencia de 6 empleados, sumo esos días de licencia, lo divido en la cantidad de empleados, que es 6, y me da una media de 2,5. ¿Qué quiere decir este 2,5? Quiere decir casi 3, porque es cantidad de días, es una variable discreta, y entonces podemos decir que en promedio estos empleados han pedido 3 días de licencia, aproximadamente 3 días de licencia, ¿sí? También puedo tener y calcular la media a través de tablas de distribución de frecuencia. Nosotros vimos que cuando yo tengo muchos datos, o la variable es continua o discreta, pero muy numerosa, yo puedo tener que un determinado valor de la variable se repite n sub i veces, que es nuestra frecuencia absoluta. Entonces, en este caso, si yo tuviese una tabla de frecuencias, por ejemplo, esta, con una variable que tiene que ver con la cantidad de clientes, dice, la variable x sub i asume valores de 1 a 7, no es cantidad de clientes, sino cantidad de veces que se ha concurrido a un negocio, y el n sub i es la cantidad de clientes o consumidores. Entonces, 3 clientes fueron una vez, 4 clientes fueron 2 veces, y así sucesivamente interpreto la frecuencia respecto a cada valor de la variable. Entonces, al 1 lo tendría que sumar 3 veces, porque son 3 respuestas. Al 2 lo tendría que sumar 4 veces, porque son 4 respuestas de estos 25 consumidores, los cuales le hemos indagado esta característica. Esto es lo mismo que multiplicar la frecuencia por la variable. Entonces, 1 por 3 más 2 por 4 más 3 por 3 y así sucesivamente, es lo mismo que haber sumado todos los valores de las X sub i, ¿sí? Por eso, en esta diapositiva anterior, en el numerador, ya sea del parámetro o del estadístico, aparece la X sub i multiplicada por su frecuencia absoluta, donde acá los límites del sumatorio es una K, y la K tiene que ver con los valores diferentes que tiene la variable. Para nuestro ejemplo, la K estaría dado por la cantidad de renglones de mi tabla. En este caso son 7 renglones, por eso ustedes tienen ahí en la fórmula 7 términos, que son los productos de cada X por su respectiva N sub i.
sobre 25, por lo tanto, en promedio han concurrido 4 veces al negocio en el último mes. Atención acá, si yo hago 1 más 2 más 3 más 4 más 7 sobre 7, estoy haciendo algo mal, porque el total de datos es 25. ¿Sí? Entonces, ojo acá, que yo debo tener en cuenta las frecuencias porque son respuestas, nada más que en la tabla están agrupadas. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar con un ejemplo por intervalos. Acá tengo el precio de venta de 40 casas de una zona residencial, donde tengo los intervalos, tal cual ya lo vimos en el capítulo anterior. Determino la marca de clase, ¿sí? 50, 68, 86, que son los puntos medios del intervalo, y tengo la cantidad o la frecuencia, en este caso, la cantidad de casas de cada precio. 8 casas tienen un precio entre 41 y 59. En promedio, 50. 4 casas tienen un valor de su precio de 59,77, lo que en promedio de ese intervalo es 68. ¿Sí? Por supuesto que si yo quiero calcular la media aritmética o el promedio con los datos agrupados así, no me queda otra que utilizar esa marca de clase con sus correspondientes frecuencias y hacer lo mismo que hicimos en el caso de recién. O sea, 50 por 8 más 68 por 4 más, etcétera. Todo eso dividido 40. Lo que pasa es que el valor del promedio no va a ser el exacto, va a ser un valor aproximado. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con las marcas de clase, que a su vez son promedios de cada uno de esos intervalos. Por lo tanto, cuando yo dispongo de mis datos originales, es decir, si yo dispongo de los 40 precios, me conviene calcular el promedio directamente con ellos. Y eso lo va a hacer Infostat en una salida parecida a esta, en donde me va a decir que N son 40 casas, la media, que está ahí en rojo, es 87,80, y ese es el promedio exacto de sumar los 40 precios. ¿Sí? Si lo hubiese hecho con la tabla anterior, me hubiera dado un valor parecido. No quiere decir que esté mal, sino que no va a ser el exacto. Puede ser un poquito menos, un poquito más, y está dado por el hecho de que estamos trabajando con los promedios. Entonces calculamos un promedio usando promedios, entonces no es exactamente el valor de la media. ¿Sí? Todo lo que sigue en esa tablita que aparece ahí, lo vamos a ir viendo en este capítulo 2, así que no preocuparse qué es la DE, qué es la VAR, qué es el CB, porque ya vamos a ir avanzando en cada una de estas cosas. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Bien, perfecto. Sí, profe, está bien. Bien, ¿alguna duda hasta acá que me quieren escribir en este chat que estoy mirando antes de volver de nuevo al PowerPoint? Me dicen. Bien. Entonces avancemos un poquito más y veamos una gran desventaja que tiene esta media aritmética. Supongamos que yo tengo los días de los empleados que pidieron licencia, como teníamos antes, pero hay uno de esos datos que lo vamos a cambiar a propósito y lo vamos a reemplazar por este 25. El sexto empleado ha pedido 25 días de licencia. Si nosotros hacemos las cuentas, nos da ahora el promedio 6,7, o sea que aproximadamente son 7 los días de licencia que ha pedido este grupo de empleados. En realidad, 7 es bastante, y si observamos cada uno de los datos, ninguno de los 5 primeros ha pedido 7. Han pedido menos. De hecho, hay uno que no ha pedido licencia y hay otro que ha pedido un solo día. Con lo cual quiere decir que cuando yo tengo un valor muy grande como este 25, o si fuese otro el conjunto de datos, podría tener también un valor extremo muy pequeño, puedo distorsionar el valor de la media aritmética y estar diciendo algo que realmente no es así. Decir que los empleados de esta empresa piden 7 días de licencia en un determinado periodo de tiempo pareciera ser que piden mucha licencia, y esto no es la realidad cuando vemos los datos individuales. Entonces va a surgir una medida que me va a permitir corregir esto, ¿sí? Corregir este problema de la media aritmética. La media aritmética tiene entonces algunas ventajas y algunas propiedades que son bastante sencillas de ver. Las voy a mencionar muy rapidito, ustedes las tienen en el material, y acá viene la primera advertencia.
Esta vez, por este cursado virtual, por el poco tiempo con el que le vamos a dar estas 2 primeras unidades, que repito, son las más fáciles, no vamos a estudiar para rendir ni para los parciales las demostraciones, ni de la media aritmética ni de otra medida que más adelante vamos a ver, que es la varianza. Sí los enunciados, sí lo que dicen las propiedades, pero solamente eso es lo que vamos a mirar, ¿sí? Voy a pasar esto de las propiedades, que son bastante sencillas en esta síntesis, después puedo retomar, y me voy a quedar con lo que les decía, de que la media aritmética tiene la gran desventaja de distorsionar, o de tener distorsionado el valor del promedio cuando hay valores extremos. Y entonces surge una medida de posición nueva que no se va a ver distorsionada por esto, que se llama mediana. Y la mediana consiste en ordenar el conjunto de datos, o sea que principalmente tenemos que seguir hablando de variables numéricas, y una vez que ordeno mi conjunto de datos, voy a buscar el valor que está en el medio, o sea, aquel valor que está en el 50% de la distribución, que supera a no más de la mitad y es superado por no más de la mitad de las observaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para obtener la mediana? Y bueno, si yo tengo una determinada cantidad de datos y los puedo ordenar de menor a mayor, voy a buscar el valor que esté al medio. Ese valor que está al medio implica que busque una posición, busque el orden de la mediana. La mediana tiene un posicionamiento que está justo a la mitad. O sea, imagínense el conjunto de datos ordenado, tienen uno en el primer lugar, otro en el segundo lugar, otro en el tercero y así sucesivamente. Entonces, para buscar el lugar de la mediana, yo tengo que aplicar n más 1 sobre 2. Y con ese numerito encuentro el orden, el lugar donde va a estar ubicada la mediana. ¿Sí? Entonces, imagínense el siguiente conjunto de datos, 3, 0, 5, 6, 1, 25. Por un momento me olvido del 25. Si yo tengo 5 valores, 3, 0, 5, 6, 1, lo primero que hago es ordenarlos, ¿sí? Están ordenados un poquito más abajo. Repito, hago de cuenta que no existe el 25. Cuando yo digo que tengo 5 datos, 5, que es n, más 1, que es 6, dividido 2, va a ser exactamente 3. Repito, estoy hablando en el hipotético caso que el 25 no estuviese. N más 1 sobre 2, 5 más 1 sobre 2 es 3. Quiere decir que la mediana ocupa el tercer lugar. Entonces, el 0 está en el primer lugar, el 1 está en el segundo, el 3 está en el tercer lugar. Entonces voy a decir que la mediana es igual a 3. Quiere decir que cuando la cantidad de datos es impar, el lugar donde está ubicado la mediana sale directo y fácil. Cuando yo tengo una cantidad de datos par, ahora voy a suponer que el 25 forma parte, voy a tener que hacer n más 1 sobre 2, 6 más 1 sobre 2, 3,5. Quiere decir que el valor de la variable que ocupa el tercer lugar y el valor de la variable que ocupa el cuarto lugar, ambos cumplen con la definición de la mediana. Me voy a mi serie de datos ordenada y veo que el tercer lugar lo ocupaba el 3, ya lo había visto, y el cuarto lugar está ocupado por un 5. Entonces, 3 y 5, estos dos valores, podrían ser el valor de la mediana. Entonces, para buscar un único valor, ya que la mediana va a ser una sola, voy a hacer un promedio simple entre el 3 y el 5. Entonces, 3 más 5 sobre 2, 4, la mediana es igual a 4 días de licencia. Ahora bien, para 4 datos, 6 datos, 5 datos, esto es re fácil, porque entonces los ordeno, los miro y ya sé dónde va a estar el valor que vamos a tener que encontrar como la mediana. En este caso, ya se me va a complicar un poquito más. Tengo 25 y no voy a estar escribiendo uno al lado del otro en forma ordenada para buscar el valor de la mediana. Entonces, con esta tabla de distribución de frecuencia, me voy a ayudar con las frecuencias absolutas acumuladas y voy a buscar el posicionamiento en primer lugar. Primero, los datos ordenados. Sin duda, la tabla sigue el orden natural de los datos, va de 1 a 7, por lo tanto, los datos están ordenados.
Ustedes saben que las frecuencias absolutas acumuladas han acumulado las frecuencias simples en cada uno de los valores. Ese primer 3 que tienen en las frecuencias absolutas acumuladas quiere decir que el individuo 1, el 2 y el 3 coinciden con el valor de x igual a 1. ¿Sí? Cuando voy al 7, o sea, sigo y sumé los 4 que siguen del valor 2, tengo al individuo o al valor de la variable que ocupa el lugar cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y así sucesivamente hasta que en el último renglón tengo al individuo número 25. O sea, el individuo número 25 o el orden 25 está ocupado por un 7. Entonces, acá tengo 1, 1, 1 en los 3 primeros lugares, del cuarto al séptimo tengo 2, 2, 2, 2, y así sucesivamente. Cuando busco el lugar de la mediana, con el n más 1 sobre 2, 25 más 1, 26, sobre 2, 13. El valor de la mediana ocupa el lugar 13. Por lo tanto, me voy a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada que supera el 13, en este caso es este 15, porque este 15 me está diciendo que el valor de la variable igual a 4 lo tiene el individuo que está en el lugar 11, en el 12, en el 13, en el 14 y en el 15. Por lo tanto, el 13 corresponde a ese valor de la variable igual a 4. Entonces, ¿cuál es la mediana? La mediana es el valor de la variable que corresponde a la posición decimotercera. En este caso, 4. Atención, la mediana es un valor de la variable. Por más que yo me ayude con las frecuencias, porque tengo los datos resumidos en una tabla, no puedo decir que la mediana es 13. Mal. Tampoco puedo decir que la mediana sea 15, o sea 10, o sea 3, o sea 5, alguno de estos valores de frecuencia. Sino que, ayudándome de las frecuencias absolutas acumuladas, voy a decir cuál es el valor de la variable que esté ubicada en este lugar 13. Y ese, en este caso, es 4. Entonces, la mediana es que 4 veces, ¿se acuerdan que esto eran las veces que los consumidores fueron a un negocio? 4 veces el valor de la mediana de consumidores que fueron al negocio. ¿Cómo vamos? ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Bien. Sigo entonces. La mediana también va a tener una serie de características y alguna propiedad que es bastante sencilla, que yo voy resumiendo un poco lo que les quiero decir hoy, y voy a pasar a la tercera medida de posición que tiene que ver con el modo. Y voy a decir que el modo va a ser otra medida de posición, pero la más sencilla de todas, porque es aquel valor de la variable que se repite mayor cantidad de veces, es decir, que es el más frecuente. Fíjense que en el caso original del ejemplo de la cantidad de días de licencia, donde no estaba el 25, nosotros nos fijamos y hay un solo valor, que es el 0, que se repite mayor cantidad de veces, o que tiene más frecuencia, porque todos los otros se han repetido una sola vez. Por lo tanto, el modo va a ser igual, en este caso, al más frecuente, 0 días de licencia. Si tengo los datos de los consumidores o los clientes que fueron al negocio, agrupados en una tabla de distribución de frecuencias, voy a observar la columna de las frecuencias absolutas, 3, 4, 3, 5, etcétera, y voy a seleccionar aquella que sea la más frecuente, o sea, la mayor frecuencia absoluta, y ver cuál es el valor de la variable que le corresponde a esa frecuencia más alta. En este caso es a 4 también, y entonces el modo es 4 veces. Atención acá, el modo no es el valor de la frecuencia, sino que las frecuencias me ayudan a identificar cuál es ese valor de la variable que es más frecuente, ¿sí? Entonces, tengo
tengo tres medidas, que son la media aritmética, la mediana y el modo. La media aritmética, la más común y habitual, como se ve distorsionada por los valores de extremos que puede haber, si es que existen, con lo cual la mediana va a corregir eso y podría ser una medida más adecuada. Y luego tenemos el modo, que si bien es la más fácil de todas, también es, digamos, la que menos propiedades matemáticas tiene y la que puede suceder que los datos no tengan un valor con mayor frecuencia. Y entonces decimos que el modo no existe. Sí va a tener mediana y va a tener media aritmética, pero puede que no tenga modo. O también puede suceder que tenga dos o más modos, donde le dan el nombre de bimodal o polimodal a una distribución de frecuencias. Por lo tanto, el modo puede no ser la medida, al menos para datos numéricos, más propicia, digamos, para encontrar. Sí para variables categóricas, porque las variables categóricas, las categorías no se pueden sumar, por lo tanto no puedo calcularle un promedio, pero sí puedo buscar la categoría más frecuente, y entonces las variables categóricas tienen modo. También podrían tener las variables categóricas una mediana, siempre y cuando esas categorías estén en escala ordinal, porque es fundamental para la mediana poder ordenar, ya sea números o categorías, en un cierto orden para elegir el valor, digamos, que esté en el medio de la distribución. ¿Sí? No voy a hacer cálculo, no voy a buscar, voy a buscar el lugar, el posicionamiento con las frecuencias, pero sí está en escala ordinal. Si la variable es fuma o no fuma, solo puede tener modo, pero no puede tener mediana. O si es varón y mujer, podrá tener modo, que sería la categoría más frecuente, pero tampoco tendría mediana. Ahora, si la variable es nivel de satisfacción de los empleados y los tengo evaluados del 1 al 5, o sea, 1 muy insatisfecho y el 5 muy satisfecho, ahí sí, además del modo, que será la más frecuente, puedo ver si hay una mediana de las categorías en esa variable que está en escala ordinal. Acá tienen un ejemplo de una variable categórica donde la mayor frecuencia se da en ese 8 que ven ahí, que corresponde a exportador habitual. Por lo tanto, el modo es la categoría de exportador habitual. Este ejemplo de 20 empresas donde se indagó sobre la condición exportadora de la empresa. Bien, pero estas son todas medidas de tendencia central. Existen otras medidas de tendencia no central que en el caso de los cuartiles, deciles, percentiles, yo les he grabado un videito que ustedes lo tienen ahí con estas mismas diapositivas, por lo cual lo vamos a pasar por ahora para que ustedes después lo lean de ahí, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con los cuartiles, con el orden y demás. Paso brevemente a contar lo que son las medidas de dispersión, ¿sí? En ánimo de esta síntesis para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo y que les dé más material para trabajar. Estas medidas de dispersión consisten en ver si los datos están cerca de este promedio, de esta mediana, o sea, de estos valores de tendencia central o no. Porque si yo me saqué un 4, un 5 y un 6, digo que en promedio tengo un promedio de 5 en mis calificaciones. Pero resulta que el 4 se aleja del 5 en un punto, el 6 también se aleja del 5 en un punto. Pero podría tener valores que se alejan mucho más de un punto y el promedio sigue siendo 5. Podría haberme sacado un 1, por ejemplo, haberme sacado un 10, podría haberme, o un 1 o un 9 y un 1, perdón, un 10, saco el promedio y el promedio sigue siendo 5. Sin embargo, el 1 se aleja del 5 mucho más que ese puntito del primer ejemplo, y el 9 también. Entonces, la dispersión tiene que ver con eso, con poder medir en cuánto se aleja cada uno de mis datos respecto a este valor promedio, ¿sí? Si no se alejasen los valores, no tendría dispersión. Por ejemplo, me saqué en mis 3 parciales de una materia 5, 5 y 5, no tengo dispersión. El promedio es 5, por lo tanto, no hay ninguna diferencia de mis notas respecto a este valor del promedio.
¿Sí? Es una medida que parece difícil, pero tiene que ver, y por eso les cuento los ejemplos, para que de alguna manera identifiquen que al tener mi conjunto de datos con una serie de valores, algunos van a estar más cerca del promedio o más lejos del promedio. Mientras más lejos del promedio estén, más dispersión voy a tener o variabilidad de mi conjunto de datos. Ahora yo a eso lo puedo medir. ¿Y cómo lo voy a medir? Con alguna de estas tantas medidas de variabilidad, y hay otras que no hace falta estudiarlas en este curso, pero estas son las más importantes. Uno es el rango recorrido, otro se va a llamar recorrido intercuartil, que también está en ese video de los cuartiles explicado. Otra es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango recorrido es la medida que podríamos decir más grosera de dispersión, porque lo único que hace es fijarse en el valor más alto de mi variable y en el valor más bajo. ¿Me preguntan algo? Entonces, voy a buscar en mis datos el valor más alto y el valor más bajo y digo cuál es el rango o recorrido de la variable. En este caso tengo las cotizaciones de 2 acciones, A y B, en la última semana, ¿sí? Entonces, si se fijan en la acción A, el valor mayor de cotización fue 10 y el valor más pequeño de cotización fue 8. Por lo tanto, el rango recorrido es 2. En cambio, en la acción B, el valor más alto fue el 14 y el valor más bajo fue 8. Por lo tanto, el rango recorrido es 6. Podríamos decir que la cotización de la acción B es más dispersa o presenta más variabilidad que la acción A. O al revés, la acción A presenta menos variabilidad que la acción B. Pero no me dice nada de lo que pasa entre el 10 y el 8, o el 14 y el 8, o si este 2 y este 6 que encuentro como resultado es alto o es bajo. Acá estamos hablando de precios, de pesos, podría que, o de dólares o de lo que sea, 2 o 6, ¿es mucho, es poco? No lo sé. Entonces, si bien es fácil de calcular y no tengo de alguna manera problemas con esta medida de dispersión, no es la que nos interesa a nosotros tener en cuenta. Voy a saltear este recorrido intercuartílico y me voy a la varianza. La varianza es una medida de variabilidad que sí es útil y que es la que nosotros más vamos a utilizar en este curso de estadística y en estadística 2 y siguiendo esta estadística tradicional, clásica, que es la que nosotros, o la escuela que nosotros seguimos de estadística. La varianza es un promedio. ¿Sí? Si es un promedio, quiere decir que tengo suma de cosas en el numerador dividido el total de datos en el denominador. ¿Sí? El mismo concepto de media aritmética, nada más que acá no va a ser el promedio de los valores de la variable, sino que va a ser el promedio de las diferencias que tiene cada uno de mis datos respecto a la media aritmética. Ahora, si yo tuviese las 3 notas que tengo de los parciales, en una me saqué un 4, la otra me saqué 5, la otra me saqué 6, vimos que el promedio es 5. Tengo que, de 4 a 5, hay una diferencia de un punto. O sea, me saqué un punto menos que el promedio en ese 4. Cuando voy al 5, respecto al promedio de 5, la diferencia es 0. Cuando voy al 6, me saqué un punto más que el promedio, porque 6 es un punto mayor a 5. Entonces tengo un punto menos cuando me saqué 4, 0 cuando me saqué 5, y tengo 1 cuando me saqué 6. Esas diferencias entre cada nota y su promedio, si yo los sumo, encuentro que menos 1 más 0 más 1 va a ser igual a 0. Y eso me va a suceder con cualquiera sea el número de datos que yo tengo. Porque hay una propiedad que dice que si yo calculo la diferencia x sub i menos el promedio y lo sumo, las diferencias positivas con las negativas se compensan y eso va a dar siempre 0. Si da siempre 0, entonces no podría calcular ninguna medida de dispersión porque siempre va a dar 0.
Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esas diferencias se puedan sumar sin tener en cuenta el signo? Y eso lo hago elevándolo al cuadrado. Por eso ustedes tienen acá, en estas fórmulas, que si yo sumo las diferencias de cada valor de la variable respecto del promedio, pero al cuadrado, donde todo lo que elevo al cuadrado es siempre positivo, y lo divido a esa suma de diferencias al cuadrado sobre el tamaño, ya sea de la población o de la muestra, y ya les explico esta diferencia, voy a encontrar otro promedio de desviaciones que recibe el nombre de varianza. Si es poblacional, se simboliza con una letra griega que se llama sigma. Sigma cuadrado es la notación de la varianza. Si es muestral, se simboliza con la letra S y S al cuadrado es la notación de la varianza. Ahora bien, cuando yo trabajo con una muestra, y esto lo vamos a estudiar en Estadística 2, si en vez de promediarlo con el n minúscula, o sea, con el total de elementos de la muestra, yo hago un promedio, pero considerando un elemento menos, y por eso aparece en el denominador el n-1, el estadístico que obtengo allí es un mejor estimador de, ya vamos a ver que en Estadística 2, y por lo tanto cumple con una serie de propiedades de buenos estimadores, y por eso es que vamos a encontrar el cálculo de la varianza con el n-1, ¿sí? Esas mismas fórmulas sirven si los datos están agrupados en distribuciones de frecuencia, donde le voy a cada desvío al cuadrado multiplicar por su frecuencia absoluta, y entonces voy a encontrar la varianza. Fíjense que también la puedo calcular a la varianza con esta fórmula que se llama fórmula abreviada, y que consiste en, si yo elevo a la variable de interés x, la elevo al cuadrado, como que le hago una transformación a la x y calculo la media aritmética de esa x al cuadrado menos el promedio que ya conocemos, pero ahora el promedio al cuadrado, noten la diferencia. Acá cada x le elevé al cuadrado, en cambio acá voy a elevar al cuadrado a lo que está adentro del corchete, que es un solo número, que es la media, y es otra manera de encontrar la varianza. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Vamos bien? ¿Entendemos Bien, el profe. concepto de la Sí, sí. varianza? Es un promedio de diferencias, pero debo tener en cuenta matemáticamente que para que yo pueda hacer ese promedio de diferencias, necesito elevarlas al cuadrado, ¿sí? Me voy a saltear estas propiedades de la varianza por ahora para que las vean ustedes. Les vuelvo a hacer la misma advertencia que está en la hoja de ruta. No vamos a estudiar las demostraciones, solamente los enunciados, pero los dejo para en otro momento, así puedo hacerles, digamos, la síntesis de lo que quiero que veamos hoy. Pero esa varianza que acabamos de calcular va a ser, por lo general, un número grande, porque su unidad de medida va a estar al cuadrado. Serán pesos al cuadrado si es de una variable que indica ingresos, por ejemplo, o precios. Será años al cuadrado si la variable representa edad, por lo cual no es fácil de interpretar una medida que está al cuadrado. Entonces, voy a poder calcular la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. Cuando yo hago la raíz cuadrada de un número que es magnitudes al cuadrado, lo voy a no solo a disminuir el valor de ese número, que va a ser más pequeño, sino que he transformado su unidad de medida, si era pesos al cuadrado a pesos, si era años al cuadrado a años, y ahora sí la puedo interpretar. Y entonces la desviación estándar va a ser el promedio de diferencias entre los datos respecto a la media aritmética. Y eso es lo que tiene significado, y entonces puedo decir, sí, tengo un promedio de 5 en mis notas con una desviación estándar de 1. O tengo un valor de precios de casa de 80 con una desviación estándar de 20 pesos. Quiere decir que en promedio va a haber casas que cuestan
más de 20 pesos o menos de 20 pesos, pero en promedio. Y esa es la interpretación que vamos a hacer de la desviación estándar, ¿sí? ¿Qué características va a tener esta desviación estándar? Y es, primero, que es única para todos los datos, los tiene en cuenta a todos los datos, ¿sí? La puedo calcular siempre y cuando haya calculado la varianza primera, ¿sí? Nunca va a ser negativa, va a ser siempre un valor de diferencia positivo. Además, la hemos definido y construido con diferencias al cuadrado para quitarle el efecto del signo, por lo tanto, nunca será negativa. Mientras más dispersión tengan los datos, mayor va a ser el valor de la desviación estándar. Mientras menos dispersión tengan los datos, o sea, más parecidos sean los datos, más homogéneos, menor va a ser el valor de la desviación estándar. Veamos este ejemplo del número de veces que se concurrió al negocio en el último mes, ¿sí? En este caso en particular, lo que nosotros podemos hacer, acá hemos aplicado la fórmula abreviada, que es esta que les decía, de hacer la x al cuadrado por sus frecuencias, pero si no, yo podría haber tomado, por ejemplo, el 1, que es el valor de la variable, acuérdense que el promedio nos había dado 4, y puedo hacer 1 menos 4 al cuadrado, y ese será el primer desvío al cuadrado. O 2 menos 4 al cuadrado, 3 menos 4 al cuadrado, etc. Cada uno de esos desvíos al cuadrado debe ser multiplicado por la cantidad de veces que se repite cada uno. 3, 4, 3 respectivamente, y entonces me va a dar un numerador que dividido, habíamos dicho, n-1, me dará el valor de la varianza. Este valor de la varianza sería 3,83 con la unidad de medida al cuadrado, que será número de veces al cuadrado. Si le saco la raíz cuadrada, me va a quedar 1,96 o casi 2, entonces yo puedo decir que los valores de la variable difieren por encima o por debajo del promedio, que es 4, en 2 veces prácticamente, o casi 2 veces, en promedio. Y de esa manera puedo interpretar la desviación esta. ¿Sí? A no hacerse tanto lío con estos cálculos, primero porque cualquier software lo puede hacer, y segundo, porque si ustedes se fijan en sus calculadoras, que es lo que podrían tener en un parcial o en un examen final, van a encontrar que tiene el cálculo, ¿sí? En el modo estadístico, tienen el cálculo de las varianzas y de las desviaciones estándar de manera directa, con lo cual tampoco hace falta hacer demasiado cálculo manual, uno por uno, para poder calcular estos valores, ¿sí? Les dejo a ustedes como tarea que se fijen en sus calculadoras manuales, en las funciones estadísticas, si tienen una calculadora científica, dónde está el cálculo del promedio, dónde está el cálculo de la varianza, etc. El coeficiente de variación es una medida que, debido a que hemos aprendido la varianza y la desviación estándar, la vamos a poder aplicar, y tiene como característica fundamental, medir la desviación relativa. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer este coeficiente de variación? Lo que va a hacer es comparar, por ejemplo, dos conjuntos de datos. ¿Cuál es la desviación estándar, pero respecto de la media? Es decir, para que sea una medida de dispersión relativa, no tiene que tener unidad de medida. Entonces, si yo divido a la desviación estándar, que está en una unidad de medida, por ejemplo, pesos, sobre el promedio, que también está en pesos, voy a encontrar una medida sin dimensión o adimensional, que va a ser un coeficiente que va a asumir valores entre 0 a infinito, que también lo puedo expresar en porcentaje, y que me va a permitir ver en términos relativos cuál es la dispersión o la medida de dispersión que tenemos. Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo el siguiente ejemplo, datos referidos a los sueldos de las empresas, de los empleados, de una empresa. Dos secciones de la empresa, producción y ventas, el promedio, la desviación estándar. Si yo directamente comparo el 100 con el 200,
voy a observar que hay una desviación estándar de 100 menor que la de 200, pero me puedo equivocar. O puedo decir, sí, 100 es la mitad que 200, pero repito, me puedo equivocar. Me puedo equivocar porque la dispersión está vinculada al promedio y no es lo mismo un promedio de 650 pesos que un promedio de 2.500 pesos. Entonces, tal vez la desviación estándar no es la mitad una de la otra, sino que es menos o es mucho más. Habrá que ver. Entonces, aplicando la fórmula del coeficiente de variación, divido cada una de las desviaciones estándar de cada sección con su correspondiente media aritmética. Y fíjense, el coeficiente de variación para la sección de producción de los sueldos es, si lo pongo en porcentaje, el 15,38%, mientras que para ventas es el 8%. Cuando habíamos dicho que la desviación estándar, que es una medida en términos absolutos, era la mitad en producción respecto a ventas. Y acá tengo que el coeficiente de variación de producción es prácticamente el doble respecto de lo que pasa en ventas. O sea, la conclusión totalmente al revés. Entonces, si quiero comparar dos conjuntos de datos que tienen distinto promedio, no lo puedo hacer comparando las desviaciones estándar. Lo tengo que hacer con los coeficientes de variación. ¿Y qué voy a decir? Y hay tres conclusiones muy importantes acá. Que el coeficiente de variación sea menor indica que hay menor dispersión relativa en el conjunto de datos. Esa es la primera conclusión. Eso es lo mismo que decir que el promedio de ese conjunto de datos es más representativo cuando el coeficiente de variación es menor, ¿sí? Segunda conclusión entonces, promedio más representativo. O lo que es lo mismo, y paso a decir lo tercero, que el conjunto de datos que tiene menor coeficiente de dispersión es un conjunto más homogéneo, es un conjunto más parecido. Por eso la media es más representativa. Bien. Por ahora, creo que los he atosigado un poco. Quise hacerles un pantallazo de cómo el conjunto de datos me genera cada vez más información. Una pequeña síntesis de lo que son las medidas de posición y lo que son las medidas de dispersión.